Juan Carlos, ¿qué? ¿Qué hacemos con la mesa? ¿Cuándo la pasamos? No, déjela ahí. Es que como tenía poquito espacio, ya tengo más espacio. Ahí está bien. Sí, ahí está muy bien, gracias. Vas muy bien. Sí, estoy recogiendo las La doxas. epistemología, Las epistemología. doxas. Las Oh, doxas. muy claro, muy claro. Muy clara la significación. Pues siempre me cansa, pues se cansa uno mucho porque uno como No, teniendo la atención y concentrado a ver que no haya otro la verdad es que llegas con mucha profundidad al tema. Entonces, claro, pues tiene que hacer un ejercicio largo para concentrarse. Para los que no son filósofos, les toca más durito. No, pero vas muy bien. Muy claro. Como lo si se entiende. Voy a bajar a. ¿Cómo? No, vas muy bien. Paralelo entre Kuhn y Aristóteles. Esta mañana lo vi tan claro. Ya me parece que como que no fue pastelear. Porque es que la noción de endoxa es la noción de paradigma de él. En muchas cosas, que es la verdad admitida, es comunicarla porque son ese grupo de científicos y ahí se define cuál es la metodología sobre la que se trabaja. Se le endoxa paradigma, se le endoxa, hay que darle más vueltas. A mí me parece que sí. No, pero sí, la estructura de las revoluciones científicas, pues el corazón de el conocimiento sociológico, para Aristóteles no es un sujeto coleccional, y lo otro es la noción de paradigma de una noción de lo aceptado por la comunidad científica o la filosofía, el endoxa en el sentido de lo admitido por los que conocen el país. Eso es. Bueno, ya vaya pensando que ya le... Bueno, continuamos entonces con el aula abierta. Vamos a retomar esta última parte. Específicamente estábamos diciendo que la distinción entre fenómena y endoxa, entre lo que aparece o los fenómenos y las opiniones generalmente admitidas, que es como prácticamente se traduce el término endoxa, también es muy importante para mantenerla, para establecer un poco la diferencia con cómo concibía Platón la filosofía. Y decía que era muy importante porque precisamente, decía, Regis hace una reivindicación de la opinión, del papel que tiene la opinión en Aristóteles, en la medida en que no hace esa diferencia tan tajante entre ciencia y opinión, sino que a diferencia de Platón va a mostrar cómo precisamente las opiniones son como un camino para acceder al conocimiento. Y establecíamos la diferencia entre lo necesario, lo que ocurre generalmente y lo accidental. Ya Leblon, desde el estructuralismo, presentaba la idea de que se puede establecer como unas estructuras de pensamiento en Aristóteles, que veíamos, yo decía que una de esas podría ser la descripción que hace Obank sobre las aporías, y establecía una diferencia sobre la cual se discutió mucho en el siglo XX, a propósito de Aristóteles, si podía hacerse una diferencia entre fainómenas y endoxas. Si Aristóteles, cuando utilizaba esos términos, se refería a cosas distintas o si eran términos intercambiables, o sea, eran términos sinónimos. A raíz de eso empezó como la discusión, y el primero que empezó como a establecer esa diferencia fue Leblon, en un texto que se llama Lógica y Método en Aristóteles, y ahí en ese texto y en la conferencia que dictó en el congreso que se hizo en Lovaina sobre el método en Aristóteles,
estableció que él consideraba que en Aristóteles sí se podía establecer una diferencia entre fainómenas y endoxas, que en algunos casos, cuando Aristóteles hacía su investigación sobre un tema específico, Aristóteles recurría a las opiniones generalmente admitidas, o en otros casos tenía necesidad de recurrir a los fainómenas, a la observación sobre las cosas. Y eso lo fue documentando en varias de sus obras. Uno podría decir que en el texto que tengo con Luis Alberto Fallas, que es un profesor de la Universidad de Costa Rica, en diálogo con los griegos, yo empecé a mostrar que pues esta inquietud sobre las opiniones viene desde hace algún tiempo. Fui mostrando, que eso es algo que han hecho varios estudiosos de Aristóteles, fui mostrando en las obras, especialmente me dediqué a metafísica y a la física, mostrando cómo ahí Aristóteles recurría a las opiniones de los antiguos. O sea, uno puede mirar exactamente dónde y en qué obras Aristóteles recurre a las opiniones. Lo hace en física, lo hace en metafísica, lo hace en Acerca del alma, lo hace en el Tratado acerca del cielo. O sea, en distintas obras uno ve que lo primero que hace Aristóteles es decir, mire, sobre este tema estos filósofos han dicho las siguientes cosas. Pero a su vez uno encuentra en Aristóteles textos donde no solamente recurre a las opiniones, sino que frente a determinadas afirmaciones él dice tal como nos lo muestran los hechos, tal como nos lo muestran los fainómenos. Entonces uno podría decir que hay una reivindicación también muy fuerte de la experiencia. Y la experiencia aparece en Aristóteles también en términos de lo que van acumulando una comunidad respecto a las observaciones que va estableciendo sobre determinadas cosas. Entonces a esa diferencia la marca Leblon en este texto. Después en la discusión llega Owen y establece que propiamente empieza a, así como lo hizo Van con respecto a la aporía, empieza a mostrar en distintos textos de Aristóteles cómo los fainómenos, cuando Aristóteles recurre a los fainómenos, lo hace de diferente manera. Entonces él dice que básicamente los fainómenos en Aristóteles sirven como guías o ilustraciones, son opiniones admitidas, hechos empíricos, ajustes a hipótesis o enigmas lógicos. O sea, tiene toda esa, así como lo fue mostrando Oban con relación a la aporía, él fue mostrando también, fue minuciosamente mirando las obras de Aristóteles. Bueno, aquí, ¿qué función tiene en esta forma de investigar a Aristóteles los fainómenos? Entonces, unas veces yo puedo recurrir a los fainómenos, Aristóteles recurre a los fainómenos simplemente para ilustrar alguna afirmación que está haciendo. Otras veces, a partir de las observaciones que está haciendo, ahí dice Owen, serían semejante a la forma en que trabaja las opiniones generalmente admitidas, o sea, recoger experiencias. Esto es muy interesante porque en el texto de Düring sobre Aristóteles, un texto que tiene este pensador que presenta toda la obra general de Aristóteles, ahí este pensador dice que, este autor dice que Aristóteles, como yo les decía, no solamente recurre a las opiniones de los sabios, sino recurre también a las experiencias que una determinada comunidad ha acumulado respecto a ciertas cosas. Yo les nombraba específicamente, por ejemplo, los apicultores. Entonces, ahí está haciendo, o sea, cuando está recurriendo a las observaciones que se tienen sobre determinados hechos, lo que está haciendo es, esas fainómenas están cumpliendo más o menos el mismo papel que cumplirían las opiniones generalmente admitidas. Entonces ahí pasaría lo mismo que pasa con las opiniones generalmente admitidas, sirven para ir planteando las distintas observaciones y a partir de esas distintas observaciones ir extrayendo algunas afirmaciones
sobre determinados problemas. Y también podrían utilizarse esos fenómenos para establecer como ajustes en relación con hipótesis, o sea, plantear una hipótesis y frente a esa hipótesis mirar cómo esos fenómenos sí se ajustan o no se ajustan a la hipótesis que se está estableciendo. Ahí tendría más como la función de comprobación, y Owen además le adjudica otra función, que es simplemente cuando se presentan como enigmas lógicos respecto al asunto que está trabajando. Frente a esta presentación que hace Owen de las formas distintas en que aparecen los fenómenos, que si nosotros vemos es muy parecido al estudio que hace Banks sobre las aporías, Martha Nussbaum, en el libro sobre la tragedia, ¿cómo es que se llama? Doctor Echeverri, usted que trabaja tanto en Nussbaum, el que está traducido al español, La fragilidad del bien, se me fue en este momento. La fragilidad del bien, ahí Nussbaum cuando empieza a hablar de Aristóteles, hace precisamente una discusión muy interesante con lo que ya había planteado Owen fundamentalmente, y argumenta que esas distinciones que propone Owen de esas distintas formas en que Aristóteles utiliza los fenómenos y esa distinción que planteó Leblon entre experiencia indirecta y experiencia directa, no hay que hacerla en Aristóteles, porque Aristóteles utiliza de manera laxa, dice Nussbaum, ese término de fenómena, y ella más bien habla, que eso es como el aporte fundamental que hace Nussbaum, que fundamentalmente en Aristóteles se puede identificar lo que ella denomina un método de las apariencias. O sea, ¿qué significa eso? Eso es un gran aporte, porque casi que está planteando que Aristóteles toma como punto de partida tanto observaciones como opiniones indistintamente, y esos son como el punto de partida para elaborar el conocimiento. O sea, que en todas sus obras uno ve a Aristóteles continuamente recurriendo a las endoxas y recurriendo a los fenómenos para construir conocimiento filosófico. Y eso revoluciona un poco la lectura que nosotros tenemos de Aristóteles, porque reivindica el papel de la opinión en la elaboración del conocimiento científico, y eso pues rompe como la idea que traía Parménides, que se había planteado desde Parménides, y la opinión que se tiene respecto a la filosofía, tal como la concibió, fue concebida por Platón, porque esa distancia que se tejió ahí entre opinión y conocimiento científico parece que en Aristóteles se diluye, porque empieza como a reivindicarse todo lo que sería ese mundo de la vida cotidiana, digamos, el mundo de la vida, que es, por eso yo a veces cuando hago acercamientos entre Aristóteles y Husserl, pues obviamente los ortodoxos husserlianos se les paran los pelos y siempre me dicen que Aristóteles no era fenomenólogo, pero pues uno ve que Aristóteles reivindica el mundo de la vida cotidiana y reivindica el papel de las opiniones y reivindica el papel de las observaciones que hacen las personas cotidianamente, y consideran que ese es un material muy importante para poder construir conocimiento. A raíz de esta discusión, cuando yo estuve en la Universidad de Padua como parte de mis estudios doctorales, porque fue el profesor Enrico Berti quien aceptó como hacer la dirección de mi tesis, él es de la Universidad de Padua, pues yo creo que eso fue una cosa muy maravillosa que él hizo. Él dictó su lección inaugural y retomó esta discusión que yo había presentado en el escrito que le había mandado, y tomó posición en la discusión. Y entonces, frente a esa discusión, Berti lo que hizo fue traer a cuento el famoso pasaje de la Ética, que también lo habíamos visto, que Oban lo reseña, donde muestra Oban que cuando se trata de conocimiento
en terreno de la ética, a lo que se recurre son a argumentos que son justificados y sustentados a partir de opiniones generalmente admitidas. Y Berti retoma ese pasaje y lo que hace es mostrar ahí en ese pasaje cómo realmente se puede hacer una diferencia, que realmente Aristóteles explícitamente, un poco contra la interpretación de Nussbaum, que Aristóteles sí hace todo el tiempo una diferencia entre fainómena y endoxa. O sea que sí, una cosa es recurrir a las observaciones y otra cosa es cuando él recurre a las opiniones generalmente admitidas. Esta precisión que hace Berti fue muy importante para mi trabajo doctoral, porque a raíz de eso yo pude mostrar que en la retórica, efectivamente, que eso es algo que les voy a mostrar, Aristóteles hace diferencias entre las dos cosas cuando se trata de construir conocimiento a nivel de la retórica, y voy a reivindicar esa palabra conocimiento retórico, porque lo que hace Aristóteles explícitamente en la retórica es recoger el conocimiento retórico para que los oradores a partir de ese conocimiento puedan construir sus discursos. Entonces, esta parte que tiene que ver con esa distinción, obviamente va a ser como un punto de partida para trabajar lo que a continuación voy a presentar. Hasta el momento, yo cuando estaba preparando esta exposición, tuve en mi cabeza como un paralelo, como una distinción. Una cosa, y es algo que yo creo que quedó un poco por elaborar en ese capítulo que estoy siguiendo del libro, creo que ahí hay un salto indebido que hace falta como elaborarlo, y cuando estaba preparando la exposición pensé que eso requería un poco más de cuidado, porque una cosa es toda la discusión que dan los comentaristas alrededor de la diferencia que se plantea entre ciencia y opinión desde Parménides, cómo eso ha marcado la investigación científica y el papel que tendría la opinión ahí. O sea, es muy claro que hoy en día se ha reivindicado a nivel de la investigación científica el papel que tiene la argumentación. O sea, en un momento dado nosotros sabemos que es importante la discusión en las comunidades científicas, porque es ahí donde los investigadores ponen a prueba el valor que realmente puedan tener los resultados de investigación. Ahí ya funciona y se ha establecido un poco la argumentación y se da como la valoración del conocimiento científico, y eso es la función que cumplen las comunidades científicas. Otra cosa para discutir en las comunidades científicas es el valor que tienen las opiniones realmente en la construcción del conocimiento. Gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces, aunque Juan Carlos me dice, profe, somos colegas en la Universidad de Antioquia porque yo le dirigí la tesis, y entonces uno se queda diciéndole, profe, al que le ha dirigido el trabajo, ¿cierto? Eso es algo que es muy difícil que uno termine por cambiar. Bueno, decía que hay otra cosa que es muy interesante discutir, que pues cuando yo estoy hablando estaba pensando un poco en la discusión que hay entre las ciencias que llaman duras y las ciencias sociales y humanas,
porque ahí también hay una discusión. Juan Carlos anda dándole vueltas a una frase que tiene Germán Vargas en el libro que vamos a trabajar después de Retórica, Poética y Formación, que él dice que la retórica es la epistemología de las ciencias sociales. Entonces Juan Carlos dice, hacia allá voy a seguir trabajando como esa idea, porque uno empieza, a raíz de esta confrontación de Platón y Aristóteles, uno empieza a pensar como el valor que tiene la opinión en la investigación, ya específicamente de las ciencias sociales, porque ahí se juega y eso es algo que desde la fenomenología empezó a plantearse como el sentido. O sea, el problema de las ciencias sociales es el problema del sentido, no tanto de la formulación de leyes y de la comprobación de teorías, sino más bien la construcción del sentido de lo humano. Entonces ahí uno empieza a pensar un poco cuál es el valor que tiene realmente en la investigación en ciencias sociales las opiniones. O sea, y si pensamos en el llamado de atención que hace todo el tiempo Bank y que hace Berti con respecto a cómo procede Aristóteles en el campo de la ética a la investigación, y muestra cómo Aristóteles consideraba que solamente se podía hacer investigación en ese campo recurriendo a las opiniones generalmente admitidas. Entonces uno ya puede como ir estableciendo también una discusión en el terreno de lo que es investigación en ciencias duras, si se pueden llamar así, pues no me gusta tanto ese término, y las ciencias sociales y humanas. Entonces ahí habría también una discusión de esta reivindicación que se está haciendo sobre la argumentación y la retórica en esos terrenos específicamente, cuál sería el papel. Pero otra cosa, pues que eso es lo que yo quiero plantear ahora cuando estaba pensando en la preparación, es la discusión sobre las ciencias y la opinión y la discusión sobre la formación de la comunidad política. O sea, porque a mí me parece que hay que hacer como una diferencia. Yo cuando estaba trabajando sobre la retórica me encontré y trabajaba y empecé a leer Riquet precisamente a raíz de un artículo que publicaron en la revista Estudios de Filosofía en el número 4, una traducción de un artículo de Riquet que se llama Retórica, Poética y Hermenéutica. Lo primero que me llamó la atención, afortunadamente, yo no trabajaba todavía en la Universidad de Antioquia, afortunadamente mi papá, como yo a alguien le decía que él era de la República de Amalfi, egresado de la Universidad de Antioquia, entonces además regionalista a morir, para él solamente existía, llegaba a Medellín y decía que él había llegado a la capital del mundo. Entonces él me llevaba a las revistas, yo no trabajaba en el instituto, pero él me llevaba a las revistas del Instituto de Filosofía. Pues es algo extra. Cuando yo llegué pues yo creo que él se sintió más feliz que yo cuando me gané la convocatoria para entrar a la Universidad de Antioquia. Pero a raíz de que él me llevaba esos artículos, yo empecé, a raíz de ese artículo que para mí es un artículo muy importante, empecé a darme cuenta, cuando Riquet habla de la retórica, dice que la retórica él hace una comparación con la ideología, y la ideología en un sentido amplio, no la ideología en un sentido restringido como el que le dio Marx, sino como la imagen que una comunidad se hace de sí misma. Entonces, esa idea de Riquet, acompañada de la idea de la poética, que la poética es el imaginario, para Riquet es el imaginario social, o sea, la poética lo que hace es abrir mundos posibles, o sea, el literato lo que hace es abrirnos continuamente otros mundos, otras posibilidades de habitar el mundo, dice Riquet. A raíz de esa distinción que hace Riquet ahí en esa obra, empecé a pensar un poco sobre el lugar que tiene la retórica, específicamente en la formación de la comunidad política. Y en el libro En diálogo con los griegos, después de haber hecho ese rastreo por el uso que hace Aristóteles de las opiniones generalmente admitidas en sus investigaciones filosóficas, hay un capítulo dedicado al vínculo que se establece entre
ética, política, poética y retórica. Y traté de mostrar cómo eso está totalmente vinculado en la obra de Aristóteles. Entonces, esa idea es una idea que creo que está en el fondo de lo que les voy a proponer sobre la lectura de Aristóteles y específicamente de la retórica. Lo primero que habría que establecer es una diferencia que yo considero que se pierde con la teoría de la argumentación de Perelman. Porque en Aristóteles existen dos tratados que son distintos. Uno es el tratado de los tópicos, que ya les había dicho, lo que dice específicamente Aristóteles en ese tratado de los tópicos es: voy a presentar, voy a exponer un método que permite examinar determinados problemas. Esos problemas pueden ser de distinto tipo, pueden ser problemas de tipo teórico, pueden ser problemas de tipo práctico, pues la gama de los problemas es muy diversa. Y a continuación va exponiendo cuál es ese método, va exponiendo cuáles son las clases de proposiciones, cuáles son los razonamientos, cuáles son la forma de organizar las proposiciones, cómo ir haciendo distinciones, o sea, hay toda una presentación de cómo se da la discusión, de que hay uno que plantea una pregunta que es dialéctica, no toda pregunta es dialéctica, solamente las preguntas que admiten discusión, que pueden ser discutidas, establece el papel que tienen las proposiciones dialécticas, el razonamiento dialéctico, y establece algo que siempre me ha llamado la atención, la idea de que se plantea una tesis, que alguien plantea una tesis, y cuando dice una tesis, dice explícitamente Aristóteles, una tesis es la opinión de alguien versado, o sea, de una autoridad. Por ejemplo, dice Antístenes, yo nunca he podido decir ese nombre, esas son las cosas que me trabo, o la tesis que plantea Sócrates o la de Platón, son tesis de un filósofo, ¿cierto?, que tiene un cierto peso y una cierta autoridad, y eso es lo que permite realmente la discusión, o sea, mediante las opiniones generalmente admitidas. Y yo voy a poner el caso del libro Gama de la metafísica, donde se hace la discusión sobre el principio de no contradicción. Aristóteles discute con los sofistas y al discutir procede dialécticamente, porque lo que él hace es decir, ustedes no admiten el principio de contradicción, el principio de contradicción hay que admitirlo, porque si no admitimos el principio de no contradicción no podríamos ni siquiera hablar, ¿cierto? Porque el principio de contradicción es el que nos fija que estamos hablando sobre lo mismo, y si no estamos hablando sobre lo mismo, si no nos estamos refiriendo al mismo asunto, pues no podemos conversar, no podemos hablar, no podemos discutir. Entonces hay que admitir el principio de no contradicción. Pero eso es una discusión dialéctica que hace Aristóteles ahí con los sofistas, para que los sofistas, mostrarle a los sofistas que tienen que admitir el principio de no contradicción. Entonces, eso que hacen los tópicos es presentar específicamente cómo se argumenta, cómo se plantea una tesis, cómo se construyen los razonamientos. Pero lo que hace en la retórica explícita, y en la retórica Aristóteles utiliza una metáfora que es muy bonita, que al decir que la dialéctica es la antiestrofa de la dialéctica, la retórica es la antiestrofa de la dialéctica. Y a uno inmediatamente va a la imagen del coro ditirámbico, ¿cierto?, que en un momento específico de la historia se separa uno de los miembros del coro, hay uno que habla solo y los otros le contestan. Entonces, con esa imagen, lo que quiere decir Aristóteles es que estos dos, retórica y dialéctica, en los dos pertenecen a el campo de las opiniones generalmente admitidas, o sea, están en el mismo campo, en el campo de la opinión, ¿cierto?, y diferenciar retórica y dialéctica de razonamiento científico, pero
se diferencian porque el retórico se dirige a un auditorio, ¿cierto? Entonces siempre se pone en cuestión, no, es que cuando un orador pronuncia su discurso, pues como estoy aquí yo de oradora, es muy difícil, este escenario hace muchas cosas complicadas, es muy difícil que uno esté en un diálogo de tú a tú con el otro, porque estoy aquí en un sitio más elevado, ¿cierto? Estoy en un pedestal, estoy en un escenario, entonces tengo que hacer las veces de oradora y yo estoy aquí en el plan de oradora, pero no se da como sería lo que Platón en los diálogos reivindica todo el tiempo, el diálogo de las almas, ¿cierto? No estamos entre todos buscando el conocimiento filosófico. Eso ya cambian las cosas, eso ya… Y Perelman lo que hizo fue, porque el tratado de Perelman se llama Tratado de la Argumentación o Nueva Retórica, lo que hizo fue coger los dos tratados y elaborar una sola teoría de la argumentación, que era algo que ya les había comentado. Entonces, borra la diferencia que Aristóteles establecía entre dialéctica y retórica. Y específicamente los tópicos, Aristóteles dice, la dialéctica es útil para las conversaciones, pues no me acuerdo si dice debates, para las conversaciones y para los conocimientos en filosofía. Y además añade otra utilidad para elucidar el camino que nos lleva a los principios de todas las ciencias. Porque por eso recurría al libro Gama de la metafísica. ¿Cuál es la función? Esa función que le da Aristóteles para poder llegar a los principios de las ciencias, Aristóteles dice solamente se puede dar mediante la discusión, mostrándole al otro que tiene que admitir esos principios para a partir de esos principios establecer el conocimiento científico. Específicamente se está refiriendo a un conocimiento que es científico. Entonces, no es… ahí habría una discusión con los fenomenólogos, no es cuento de la intuición como tal. Aristóteles dice que los principios se alcanzan mediante la intuición, pero hay un método en que lo que se hace es como hacer una especie de limpieza, digámoslo así, o de barrido, o de aclaramiento, de confusiones que hay, para que la intuición pueda establecer, ver con claridad que esos principios hay que admitirlos para poder seguir construyendo el conocimiento científico. Entonces, ahí hay una función adicional que le da Aristóteles a la dialéctica. Pero cuando hablamos de retórica, fundamentalmente para Aristóteles, el lugar de la retórica es la polis griega. O sea, y Aristóteles hace una diferencia ahí entre distintos tipos de discursos retóricos, que esos ya los vamos a establecer. Ahí estaba la utilidad, yo las había puesto: ejercitarse, conversaciones, conocimientos en filosofía, cuestiones primordiales propias de cada conocimiento. Bueno, a continuación voy a empezar a construir como las diferencias entre estas dos planteamientos. Entonces, para poder ya pensar en términos de la retórica, ya nos dejamos de lado por un momento la dialéctica y el razonamiento científico. Después vamos a retomar un poquito el razonamiento dialéctico, porque habíamos establecido que Aristóteles mismo dice que la retórica es una antistrofa de la dialéctica. Entonces, estamos en el lugar de la opinión. Una cosa es las opiniones de la comunidad científica y otra cosa es el mundo de la ciudad. Ahora que estuve en el Fond Ricoeur en París, me gustó mucho, por eso me gusta mucho trabajar Aristóteles y Ricoeur, porque lo siento de un espíritu como muy cercano. En el Fond Ricoeur hacen una cosa que es muy interesante, que son eventos académicos, o sea, para los filósofos, discusiones muy académicas, y eventos para la ciudad. Y en esos eventos para la ciudad, obviamente, en ese momento la discusión era sobre la crisis de la Comunidad Europea. Entonces, el evento que propusieron se llamaba no es justo
la crisis. Pues así lo nombraron, pues llama mucho la atención el título que le pusieron, y en un espacio abierto en otro lado que no era la universidad llamaron a economistas, a estadistas, a Aló. pero de pronto hay yo creo que yo no me voy. Bueno, ahora entonces vamos a establecer, bueno, entonces esa distinción que se hacía entre eventos, que yo pensaba un poco en el aula abierta, aunque creo que todavía no hemos llegado a los eventos de ciudad, porque me parece que el aula abierta es más como un espacio para divulgar el conocimiento filosófico, ¿cierto? Más que un evento de ciudad. Habría que pensar cómo, si realmente se hacen eventos donde se discutan cosas que pasan en la ciudad y que participen de personas de distintas disciplinas y personas que están en la ciudad. Pero en todo caso eso me hace pensar un poco la importancia, porque Riquer todo el tiempo, por ejemplo, publicaba artículos de periódicos, o sea, hacía discusiones sobre, y ahí hablaba como ciudadano de la polis. Entonces esto va a que uno pueda hacer la diferencia entre qué es una discusión en el ámbito de la comunidad científica y qué es la forma de discutir y de tratar los asuntos a nivel de la ciudad. Entonces por eso pienso que es importante traer a cuento el pasaje de la política cuando Aristóteles, con mucha claridad me parece, establece cuándo específicamente podemos hablar de que hay una polis. Trabajando un poco sobre eso, también uno, con un libro que estoy leyendo de un japonés que habla sobre el espacio, piensa el espacio, él hacía una diferencia que a mí también me llamó la atención entre la idea que tienen los griegos de polis y la idea que tienen los romanos de ciudad. Serían dos ideas un poco diferentes, tienen unas características distintas y específicamente en la política, Aristóteles, para establecer cuándo podemos hablar realmente de polis, porque una cosa son las aldeas y otra cosa es la familia, decía lo siguiente, dice: la comunidad perfecta de varias aldeas es la polis, que tiene, por así decirlo, el más alto grado de autarquía. Se forma para vivir y existe para vivir bien. La meta y el fin de una cosa es lo mejor y precisamente autarquía es ambas cosas, el fin y lo mejor. Utilicé la traducción que hace el padre Briceño porque me parece que él sí hace dos cosas: conserva el término polis, o sea, no lo traduce por ciudad como aparece en otras traducciones, precisamente atendiendo a esa distinción que pueden haber en esas dos concepciones, la de los griegos y la de los romanos. Y autarquía, que es el otro término que aparece ahí, que me parece también que es muy importante porque habla un poco, en términos, si quieren contemporáneos, un poco de lo que significa el ser capaz de darse sus propios fines, o sea, como si uno puede homologar esto con Kant, con la idea de autonomía, de pronto, pero es casi que como el gobernarse a sí misma. Y además introduce dos cosas que son muy importantes en términos aristotélicos, que esa comunidad es hecha para vivir bien y que es
la meta y el fin de una cosa es lo mejor, el fin y lo mejor. O sea, es la idea que tiene Martha Nussbaum que trae de Aristóteles, ¿cierto? Esa idea de la vida buena. ¿Qué es la vida buena? La vida buena es, en términos aristotélicos, lo mejor. Y lo mejor no es en términos solamente de la virtud, sino lo mejor en términos de la comunidad política, del poder vivir juntos, de poder vivir juntos. Y para poder vivir juntos, esa es la otra idea que quiero recoger de Aristóteles. Ay, me devolví. Sí. Bueno, esa es que para poder vivir juntos, y eso es muy importante, tenemos que tener comunidad, hay que construir comunidad. Y este pasaje también de la política lo traigo a cuento porque precisamente es la indicación de cómo vivimos en comunidad. Entonces él dice, el mero sonido es indicación de placer y dolor que pertenece también a los otros animales. Su naturaleza los capacita para percibir el placer y el dolor y significarlo a los demás. Pero el lenguaje sirve para expresar aquello que es conveniente o nocivo, lo justo o lo injusto. Y es característico del hombre frente al resto de los animales que él solo tenga percepción del bien y del mal, de lo justo o injusto y otros valores. Pues bien, la común posesión de esto es lo que forma casa y polis. Yo creo que ese pasaje es un pasaje extraordinario porque es el pasaje donde uno realmente entiende qué significa la polis. La polis no solamente, como nos lo decía en el pasaje anterior, es la aspiración a lo mejor, la aspiración al vivir bien, que es la aspiración de la comunidad humana, o sea, no solamente vivimos, o sea, no solamente, y ahí hace Aristóteles una distinción con las abejas también viven en comunidad, las abejas también se agrupan, son gregarias, dice Aristóteles, pero se unen porque para la conservación de su vida, ¿cierto? Es simplemente, como lo anota al comienzo del texto, el mero sonido es indicación de placer y dolor. O sea, los animales, el hombre también es un animal, los animales tienen la capacidad de sentir placer y dolor porque tienen sensación y tienen deseo. Y ese deseo es el que los lleva a buscar el alimento, buscar el cobijo y buscar, en el caso de los animales que sí lo hacen, buscar una pareja para su reproducción, ¿cierto? Para conservar la especie. Entonces, esas necesidades, las necesidades son las que sirven para conservar la vida como tal. Las abejas, hay animales, por ejemplo las abejas, que se agrupan porque entre todas ellas se distribuyen las tareas para conservarse, para conservar la vida, su vida como abejas. ¿Ah? Como especie, sí. En el caso del hombre, entonces aquí ya está eso que nosotros siempre sabemos que hace Aristóteles. O sea, la diferencia entre animales y hombres es que el hombre tiene lenguaje, logos, pues eso se traduce por lenguaje, otras veces por razón, etcétera, etcétera. Es el logos, el hombre tiene logos. Y como tiene logos, no solamente está capacitado para experimentar placer y dolor, el placer y dolor simplemente lo que hace es discernir lo que sí me ayuda a mi conservación de lo que no me ayuda a mi conservación. Lo que no ayuda a mi conservación me produce dolor, lo que sí ayuda a mi conservación me produciría placer. O sea, el placer sería la indicación de la necesidad satisfecha. Pero en el caso del hombre las cosas se vuelven muy difíciles, porque el hombre, además de esa capacidad que comparte con los animales, tiene el lenguaje. Y es mediante el lenguaje que no solamente distingue entre lo placentero y lo doloroso, sino que le permite hacer las diferencias entre lo que es bueno o malo, entre lo que es conveniente o inconveniente, entre lo que es justo e injusto. Y yo añado, porque me da la posibilidad del texto anterior,
entre lo que es digno e indigno. O sea, que no está explícitamente en este texto, pero que vamos a ver la importancia que tiene para la aspiración a lo mejor, la dignidad o la indignidad. Y que nosotros sabemos que para el hombre griego era muy importante el reconocimiento que se le puede dar a las acciones que realiza en términos de acciones virtuosas o no. Entonces, me parece que aquí se marca muy bien que una cosa es el placer y el dolor y otra cosa es saber distinguir lo bueno y lo malo. Y a veces el placer y el dolor no corresponde con lo bueno y lo malo. Uno sabe que a veces cosas buenas implican dolor, pues no hay una correspondencia exacta entre eso. Y esa es la discusión que Aristóteles siempre hace entre la vida del placer y la vida y las otras vidas, la vida del hombre de la polis. Entonces ahí hay como una diferencia que es importante, pero a lo que yo quiero apuntar es a la idea de común posesión. O sea, Aristóteles no solamente está diciendo, si nosotros todos tuviéramos la capacidad de establecer la misma distinción entre lo que es bueno y malo, justo e injusto, o digno o indigno, pues no habría problema, ¿cierto? El problema, porque todos haríamos los mismos juicios, o sea, esto es bueno, esto es malo, y estaríamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sería el acuerdo total, luego no habría problema. Pero resulta que el problema está en que no estamos de acuerdo entre lo que es bueno o malo, justo o injusto, digno o indigno. Y como no estamos de acuerdo en torno a esas concepciones, a esas nociones, hay que tratar de construir, para poder vivir en comunidad, tratar de construir unas nociones que nos permitan poder vivir juntos en torno a lo justo, lo injusto, lo digno y lo indigno, o lo conveniente y lo inconveniente. Y ahí es donde yo considero que juega un papel fundamental la retórica. Eso no lo dice explícitamente así Aristóteles, pero sí dice en la Ética, en el libro primero de la Ética, cuando establece que la ética se articula con que la política es la ciencia arquitectónica, sí dice explícitamente que hay unas artes que le están supeditadas y dice explícitamente que la retórica y la economía están supeditadas a la política. No como en el mundo contemporáneo, la economía es la ciencia arquitectónica y las demás le están supeditadas, que sería la inversión que parece que nos ha llevado, y eso lo plantean allá, parece que es lo que nos ha llevado como a la crisis en la que estamos inmersos en este momento, más los países europeos y Estados Unidos, que hay muchas. Bueno, a raíz de esa precisión, ya estamos en otro lugar, en el lugar de la polis. La pregunta sería, ¿cómo se logra? Pues obviamente esa común posesión, o sea, esa es la pregunta que se hace. Si Aristóteles dice que la polis solamente es cuando hay común posesión de eso, entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacemos? Si nos damos cuenta que hay opiniones tan diversas sobre lo mismo, ¿cómo hacemos para que se dé esa común posesión? Lo primero que hay que ir precisando con respecto a eso es que cuando estamos en el campo de la polis, de lo que se trata es de las acciones humanas, o sea, ya no estamos haciendo investigación sobre la naturaleza, ya no estamos haciendo investigación de otros asuntos, sino fundamentalmente la investigación o sobre lo que estamos tratando es sobre las acciones humanas, o sea, sobre los humanos que tratan de vivir en comunidad. Y cuando tratan de vivir en comunidad, lo que primero que uno se pregunta es ¿qué es una acción humana? O sea, la primera pregunta que trata de resolver Aristóteles es ¿qué es una acción humana? O sea, y lo que aparece ahí es una distinción que hacen también en la que hace Riquet, por ejemplo, en hermenéutica, la diferencia entre un movimiento y una acción. ¿Cómo podemos distinguir un movimiento de una acción? Entonces, si yo levanto la mano, yo lo puedo describir en términos de movimiento simplemente físicamente,
pero si yo levanto la mano en un auditorio como este, quiere decir que yo estoy quiero preguntar algo, o si la levanto afuera en la calle, estoy parando el bus, o etcétera, etcétera, el mismo movimiento adquiere un sentido diferente según el contexto en el cual estoy realizando el movimiento. Entonces, ya ahí podemos empezar a establecer una diferencia en términos de acción humana y movimiento. Hay algo que llama la atención, es que cuando Aristóteles utiliza el término acción, que es praxis, cuando habla de los animales, también habla de acción, que es algo que con muchos, que se ha dado una discusión respecto a Aristóteles, y se dice que el término acción solamente es un término que se le puede adjudicar al humano y no al animal, pero uno explícitamente va y lee movimiento de los animales, y el término que utiliza ahí Aristóteles es praxis, o sea, acción. La distinción entre acción y movimiento no solamente se puede establecer en términos de significación, de que eso tiene sentido en determinados contextos, sino que en términos aristotélicos uno tiene que decir que acción fundamentalmente se entiende porque la acción que es un movimiento que parte del animal mismo, ¿cierto? El animal es el principio de la acción. Entonces, cuando Aristóteles habla de acción, está diciendo la acción, a diferencia del movimiento, es lo que parte del agente mismo. O sea, hay un agente que empieza a moverse y en ese sentido está orientada hacia algo y por lo tanto es una acción. Entonces, animales y hombres tienen acciones. Y después tendríamos que establecer la diferencia entre las acciones de los animales y las acciones humanas. Entonces, ahí es donde podemos establecer la diferencia entre una acción humana que está orientada a lo conveniente, inconveniente, justo, injusto, digno, indigno, que no sería el caso del animal. El animal actúa para buscar alimento, para buscar abrigo, etcétera, etcétera, en esas condiciones. Entonces, ahí cuando yo me remito a acción humana, estoy acudiendo a esa idea general de que yo puedo establecer la diferencia entre acción y movimiento en esos términos, que la acción es algo que tiene su principio en el agente que realiza determinada acción. Lo otro que vamos a establecer es que cuando estamos hablando en términos de ética, en la ética se trata de las acciones, de describir las acciones humanas como tal, en general que le corresponde a los seres humanos. Cuando estamos hablando en el terreno de la política, ya no es solamente la acción humana como tal, descrita como tal, porque en ese terreno Aristóteles acuña la idea del término medio, la idea de la virtud, o sea, todas las características que Aristóteles plantea con respecto a la acción humana, sino que además es la acción humana con otros, o sea, son las acciones con otros lo que va a caracterizar el mundo político. Y eso añade otras dificultades adicionales con relación a lo que hace Aristóteles en la ética. Y ahí entonces ya no estamos hablando en términos de la experiencia particular, de la acción particular, de cómo yo tomo mis decisiones, delibero sobre lo que quiero hacer y tomo la decisión y lo hago, y puedo caracterizar a las personas como virtuosas o no virtuosas, o como Aristóteles hace distintas tipologías de distintas formas de actuar, sino que ya tiene que ver con la experiencia común. Ya no es la experiencia que yo tengo, que puede proceder de la comunidad, sino cómo construimos experiencia común, cómo vivimos en comunidad, cómo eso se va construyendo. Y la otro elemento, o sea, voy de la acción a la experiencia común, y el otro elemento que me va a permitir empezar a construir la idea de la retórica es que esa experiencia común, ahí hablamos entonces de fainómena, ¿cierto? Una cosa es el vivir y el experimentar con otros, y otra cosa es cómo
esa experiencia y ese vivir con otros lo pongo en palabras, cómo esa experiencia es puesta en palabras y cómo nombro esa experiencia. Entonces ahí es donde la retórica ya puede aparecer. Entonces ahí es, por eso en el campo también del vivir con otros, en el campo político, también es válido hacer esa diferencia entre fainómena y endoxas, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso también en la retórica. Y lo último que yo coloco ahí es que mientras en el caso de la ética de la acción humana, en la descripción que hace Aristóteles en la ética, él habla del razonamiento práctico, ese sería otro tipo de razonamiento. Entonces ya llevamos, si nos recordamos un poco los razonamientos que hemos ido presentando, que eso es importante para lo que sigue en la discusión, tenemos razonamiento científico, razonamiento dialéctico, razonamiento retórico, que ese razonamiento, después lo vamos a ver, está definido en los analíticos segundos. Aristóteles hace especifica qué se entiende por razonamiento retórico. Tenemos otro razonamiento que solamente aparece en la ética, que es el razonamiento práctico, que se va a tener unas características específicas que también lo vamos a ver para poder establecer las diferencias con el retórico y el dialéctico. Y aquí, en el caso de la polis, como se trata no solamente de la deliberación y la decisión en el campo ético, se trata desde la evaluación con otros. Entonces, ahí es donde propiamente uno le ve el sentido al razonamiento retórico o a la retórica como tal. O sea, no soy yo solo el que estoy evaluando, sino que la polis como tal destinó unos espacios para que los miembros de la comunidad política se reunieran a tomar decisiones. Entonces uno ve que está el campo del ágora, ¿cierto? Donde la ciudad se reunía a deliberar generalmente si iba a la guerra o no iba a la guerra, ¿cierto? Ahora también lo mismo. Entonces, si es conveniente o inconveniente, entonces se dan los grandes discursos de los oradores que podemos traer un poco para mirarlos, ¿cierto? Donde se ponen argumentos a favor y en contra de cuál sería la mejor decisión para la ciudad, pero no es mi decisión individual, no es mi problema individual, es el problema de la comunidad en su conjunto. Los estrados judiciales, ¿cierto? En donde la comunidad se reunía para establecer si una acción era justa o era injusta, o sea, donde se condenaba o no se condenaba a la persona por la acción que había cometido. Entonces, ahí hay otra forma de evaluación de la acción humana, pero que le compete a la comunidad. Y los discursos que llama Aristóteles, que esa palabra para nosotros es extraña, los discursos epidípticos. Los discursos epidípticos son los discursos, que eso es lo más interesante que tiene Perelman, porque él llama la atención sobre ese discurso, que yo ya les había comentado sobre eso, que dice que son los discursos que promueven los valores en la comunidad. Entonces, si uno va viendo cómo en la polis griega se fueron abriendo espacios para que cada uno de esos discursos fuera, obviamente el espacio de los discursos epidípticos eran los Juegos Olímpicos, porque ahí hacían competencias entre los oradores para ver quién pronunciaba el mejor discurso. Pero la función real de eso, si uno se pone a ver la capacidad, lo que ese discurso podía impactar a la comunidad, es que por ahí se ponían en juego valores. Se estimaban las acciones, por ejemplo, el discurso de Helena. El discurso de Helena es un discurso epidíptico porque ahí lo que se está poniendo en juego es la noción de qué es lo que esa comunidad considera que es justo o injusto, pero no porque ya Helena está muerta, o sea, no es para juzgar a Helena, ¿cierto? Es poniendo a Helena ahí como un personaje que todos reconocen, que es histórico, y sobre sus acciones entonces empiezan a establecer valoraciones y se empiezan a promover y ampliar una serie de valores que la comunidad va adoptando como sus valores. Entonces uno se pone a pensar en el papel que juega, yo creo, el periodismo en nuestro medio,
muchos de los discursos de los textos periodísticos tienen que ver mucho con los valores, o sea, qué es lo que se está discutiendo. Cuando se pone a discutir un tema, por ejemplo, la reforma, la educación, cuando aparecieron todos los textos que aparecieron y que se produjeron sobre la reforma de la educación superior, la reforma de la Ley 30 de educación superior, hubo una cantidad de gente que empezó a plantear distintas valoraciones sobre lo que ahí se estaba planteando, y eso es una forma de ir promoviendo unos ciertos valores, o sea, se defendía la participación, la democracia, la idea de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve que a pesar de que eso lo planteó Aristóteles allá hace muchos siglos antes de Cristo, sin embargo, uno puede coger esas ideas de Aristóteles y empezar a pensar cómo eso, o sea, cómo la idea de Aristóteles de que hay que crear espacios para construir la polis, a pesar de que ya no vivimos en una polis, puede tener sentido si la empezamos a pensar en los distintos, o sea, por ejemplo, el papel que juegan las redes sociales que se ha reivindicado tanto hoy en día, cómo ahí es tan importante mantener esos espacios, porque ahí realmente es en términos aristotélicos, la polis que empieza a construir comunidad, empieza a construir, en este caso ya pensamos en términos de humanidad, ya no estamos pensando en el problema de la polis, por eso la tesis de Juan Carlos es de la polis a la sociedad de las organizaciones, porque ya pues polis como tal no podemos hablar en los términos aristotélicos, pero sí podemos pensar en la retórica un poco en el sentido contemporáneo y lo que él estaba planteando. Ya me parecía familiar esa voz, no sabía dónde estaba Adonai, no sabía dónde estaba Adonai. La primera vez que lo escuché yo era, ya. Digo que Adonai tiene una voz de orador muy especial. Bueno, hay una afirmación que se hace, hice un desastre con la presentación, le contaba, yo por experimentar le dije modo de presentación y después no pude corregir lo que hice mal ahí en esa diapositiva, que fue poner la imagen sobre la última frase. Ya después no pude cambiar eso. Esta última anotación que voy a hacer tiene que ver con una afirmación que hay en el libro, al comienzo del libro, que siempre me causó mucha inquietud, de el profesor Safartí, que trabaja en el campo de las ciencias del lenguaje. O sea, hoy en día hay como toda una cantidad de disciplinas que se agrupan en lo que se ha denominado las ciencias del lenguaje, y él hace una afirmación que me parece muy interesante y que yo quiero seguir como pensando. Es una diferencia que él hace entre la construcción de las creencias comunes y la teoría de las facultades. Esto me parece muy interesante porque Aristóteles, uno podría decir que Aristóteles es el primero que plantea una teoría de las facultades. En el Tratado acerca del alma, a diferencia de lo que proponía Platón respecto a partes del alma, hoy en día se ha reconocido la importancia que tiene ese planteamiento de Aristóteles, opta por hablar de facultades. Hoy en día, por ejemplo, Amartya Sen y Martha Nussbaum hablan es de capacidades, pero es esta idea aristotélica. Entonces es muy interesante, o sea, generalmente lo traducen por facultades, pero hoy en día es más familiar para nosotros el término de capacidades. Entonces, en el tratado acerca del alma, y esto va a ser muy importante para esa distinción que estoy proponiendo entre fainómenas y endoxas, porque precisamente a partir del desarrollo que hace Aristóteles en acerca del alma sobre la teoría de las facultades o de las capacidades, y si ustedes ven en esa primera formulación, él hace una distinción entre la facultad o la capacidad nutritiva o de generación y corrupción que compartimos en general con todos los seres vivos. Pues algo que hay que advertir es que, a diferencia del cristianismo, Aristóteles pensaba que todos los seres vivos tienen alma. Pues el alma para Aristóteles es la vida,
pues no la tomemos en el sentido más restringido que nosotros tenemos a raíz de nuestra formación cristiana. Para él, todos los seres vivos se caracterizan porque tienen alma, tienen vida, y esa vida se manifiesta de diferentes maneras. Y en esa manifestación uno puede decir que las plantas, la capacidad que tienen es de nutrirse y de generarse y morir. Lo que aprendimos, yo siempre me acuerdo, porque eso uno cuando estudiaba, a mí me tocó aprenderme cosas de memoria. Y entonces uno aprendía, los seres vivos son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, de Aristóteles. Pues entonces Aristóteles decía, el ser vivo, la planta como ser vivo, la capacidad que tiene es de nutrirse y de la generación y la corrupción. Y los animales, además de esa capacidad, y por medio del cual podemos hacer la diferencia entre animal y planta, es que además de nutrirse y de generarse y morir, tienen la capacidad de la sensación. Y algo muy interesante que dice Aristóteles, con la sensación llega el deseo. Y entonces ahí aparece Aristóteles, hace una diferencia entre distintos tipos de deseo. Un deseo es que le llama el apetito, epitimía, que también se traduce por concupiscible, es el deseo del alimento y de la bebida y del deseo de encontrar pareja. Esas son necesidades, deseos que se comparten con los animales. Hay otro género de deseos que es el famoso timós, sobre el que tanto se habla, el timós, que es el impulso por las acciones valerosas y las acciones que dan gloria, ¿cierto? Que esa es el deseo de los guerreros, o sea, eso caracteriza a los guerreros. Y también Aristóteles a algunos animales le adjudica timós, porque hay animales como el león, por eso esa metáfora tan bonita de Aquiles, el león que lo asemeja al león es debido a eso. Volvíamos a Aquiles y la ira, el león, o sea, lo que lo empuja a acciones valerosas es precisamente ese impulso, esa ira que lo lleva a acciones que están más allá de lo normal y lo cotidiano y que lo lleva a hacer acciones valorosas, pero además a veces traducen timós por ira, lo cual yo considero que no es tan acertado, en algunos contextos sí, pero en este caso no, porque dejaría de lado la gloria, que para mí es un elemento también de los griegos muy importantes, porque uno sabe que ellos concebían que haciendo una única acción valerosa, no importaba si morían al otro día, ¿cierto? Así fueran jóvenes, si no haya, que es algo que nosotros perdimos de pronto, no importaba, si hacíamos esa acción valerosa íbamos a ser recordados. Entonces, la gloria también es un deseo que nace precisamente con el timós. Y el último deseo del que habla Aristóteles es la bulesis, que es lo que han traducido por voluntad. No sé qué tan acertada sea esa traducción, porque siempre que hablo en términos de voluntad, entonces empiezan a hablar de Descartes y Spinoza, pero es el deseo que tiene logos. Y entre ese deseo que tiene logos, la bulesis, Aristóteles incluye la amistad, porque la amistad, dice Aristóteles, pues la amistad en sentido de virtud, de lo que es realmente amistad, es querer el bien del otro. Obviamente Aristóteles dice que hay otras amistades interesadas y demás, pero la amistad en sentido de la virtud es querer el bien del otro, y para poder pensar en el bien del otro obviamente se requiere logos, ¿cierto? Entonces por eso ese último deseo de la bulesis solamente sería de los humanos, solamente pertenecería a los humanos. Y obviamente entonces la distinción entre los animales y el hombre estaría dada precisamente por la capacidad del logos. O sea, mientras los animales se distinguen de las plantas por su capacidad de sensación y deseo, los hombres se distinguen de los animales porque además de esas capacidades tiene la capacidad del logos. Pero hay unas unas capacidades intermedias que son muy interesantes en Aristóteles y que van a jugar un papel muy importante en la retórica, que son la memoria, la imaginación, ¿cierto? La reminiscencia, que son otras capacidades de las cuales habla Aristóteles, la experiencia, que son otras
otras posibilidades que abre Aristóteles ahí para hablar de las facultades. Y entonces tendríamos unas teorías de las facultades y lo que tiene que ver con la construcción de lo común, que ya habíamos hablado en términos de la diferencia que hace Aristóteles entre los animales gregarios y el hombre, que además del placer y el dolor tienen lo bueno o lo malo. Y ahí ubicaríamos, entonces ya para terminar, empezaríamos ya específicamente a mirar la retórica, los tipos de razonamiento retórico, a establecer un poco qué significa eso y a establecer más específicamente que la retórica, a diferencia de la dialéctica, que la dialéctica trata de abordar determinados problemas, en el caso de la retórica, su asunto son lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente y lo digno de elogiarse o censurarse. Y ahí es donde vamos a empezar un poco a trabajar. Bueno, esto es como… Si alguien tiene todavía, y no tienen tanta hambre y si quieren plantear algo. Sí, ¿la ibris? Bueno, la ibris es la desmesura, ¿cierto? Entonces, eso sí tiene que ver mucho con la ética también, pero también con la política, o sea, eso habría que pensarlo un poquito, Adonai. Yo creo que eso tendríamos que seguir conversándolo. O sea, cada vez que aparece, pienso… La ibris, no sé, Adonai. No, pero acá la ibris es una cosa griega, eso tiene que ver con los griegos, entonces me parece que sí tenemos que volver a ella varias veces, pero sí es, porque tú sabes que Aristóteles plantea la virtud como el justo medio, entonces la ibris siempre es como ese desbordamiento, pero la ibris obviamente, ¿por qué digo que la vamos a volver sobre ella muchas veces? Porque tiene que ver mucho con las pasiones. Entonces, en el ámbito que va a ser como el centro de nuestra propuesta sobre la retórica, obviamente la ibris. Sí, sí es muy… Sí, sí. hace que principios y valores no se maquinen por tolerancia de los unos sobre los otros. Lo que diferencia es que en los principios se pueden usar valores silogísticos, en los valores no admiten silogismo. Entonces el valor legitima una parte que va más allá del derecho que le da a la convivencia humana, a la casa y a la polis, una diferenciación por lo que el tipo legal establece. Pero no establece claramente eso. Sí, sí, está muy bien. Y eso nos va a permitir hacer… Sí. Y lo otro que quería decirte es, sobre todo lo que has hablado hoy, yo he encontrado que hay un científico metodólogo como Levi Strauss que aplica exactamente todo este método que tú has también expresado en el día de hoy sobre Aristóteles. Con Levi Strauss hace todos los estudios de todos los fenómenos de las particulares, de cómo viven las tribus, cómo viven todas las otras cosas, y de ahí extrae unos principios científicos. Muy interesante. Muy interesante. No, sí, no, la polis, es que iba a poner ahí la polis, algo así, ni me acuerdo, es que hice una barbaridad. Yo lo tenía en la presentación normal y las últimas diapositivas las fui poniendo y dice guardar en presentación, y cuando me fui a devolver ya ni tenía nada, no tenía cómo devolver, fue un error ahí, pero ahí estaba.
Lo que estaba tratando es teoría de las facultades, vida con otros y comunidad, polis. Un poco para mostrar cómo estas dos cosas, la vida de los otros. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, yo voy a averiguar si al pie de la letra lograron acordar con la editorial o si no voy trayendo libros yo para que lo compren porque el precio al público es 25.000 pesos. Entonces yo voy trayendo los libros si no logro que los traigan ahí, porque es que siempre traer libros siempre pesa. ¿Ah? Sí, pues de la editorial, es que la librería de San Pablo queda en el centro, o ir allá al centro, hay una en Villanueva y hay otra en el centro, en Aristóteles, Retórica, Pasiones y Persuasión.